José Ignacio de Mendiguren, gracias por este tiempo y por recibirnos. Un gusto poder dialogar sobre nuestra querida Argentina. Dijo hace algunos días que en Argentina conduce la política y el empresario no puede tomar decisiones, sí, tomar decisiones, pero marcar situaciones, ¿no? Exacto, yo creo que por eso las instituciones, ¿no? En un país hay que tener claro quién conduce, cuál es el rol de una actividad gremial empresaria, cuál es el rol del Parlamento, el rol de la justicia. Ningún país serio discutiría esto, pero la Argentina a veces lo tiene que hacer. Entonces yo digo, Argentina ha pasado etapas, hace mucho tiempo, donde se decía que a veces grandes corporaciones o empresas les llevaban a los gobiernos poco menos que el decreto ya hecho en papel oficial para que lo firmen, ¿no? Como diciendo, manejaban a la política. Es una locura, que yo creo que hace mucho pasó. Y de ahí nos vamos a otro extremo, donde ya después la política ve cualquier actividad empresaria como corporativa, como denostándola, como pecaminosa. Esto no es un país. En un país, uno dice lo obvio, la política es la que es elegida para gobernar y para administrar los legítimos intereses de los distintos sectores de la sociedad. Y el empresariado tiene como rol, sobre todo una entidad como la Unión Industrial Argentina, de más de 130 años, proponer, comunicar, tratar de convencer que lo que uno plantea es lo mejor para un sector que está directamente ligada con el destino de la Argentina. Porque si un país se industrializa, está demostrado que todos los países del mundo desarrollados han tenido una fuerte componente industrial. Y los países industriales son los que pagan los mejores salarios, tienen los empleos más calificados, son los que permiten una educación superior que después sustente todo un crecimiento económico. Así que lo que sí tengo claro los roles. A veces se quieren superponer. Se invade territorio. El empresariado cree que tiene que conducir. Yo he visto dirigentes en Argentina, el gobierno debe hacer. No, uno debe proponer. Pues el gobierno se hará cargo de lo que hace y en la próxima elección será premiado o castigado. Seguro. Pero el rol, como también está muy mal algunos que dicen esos lobistas empresarios. No, es la función que tiene una entidad como la Unión Industrial Argentina, que es velar, proponer, comunicar los intereses industriales. Eso no es malo ni es bueno, es lo que debe hacer. José Ignacio, digo esto, viene relacionado con esta pregunta, ¿no? Esta respuesta suya. Digo, ¿hasta qué punto el Estado tiene que intervenir? O sea, en un Estado intervencionista, ¿hasta qué punto sirve o no sirve? Yo creo que es una discusión, ¿no?, que era muy válida hace unos 15 años atrás. Y creo que en los últimos años quedó claro que ya no se discute en ninguna parte del mundo. Se puede discutir desde la academia, se puede discutir desde la teoría, pero vamos a la práctica. En todos los lugares del mundo el Estado interviene. Interviene, el problema es cómo interviene, si interviene bien o interviene para ahogar una economía o interviene para poder dirigirla a través de los objetivos que ese país se fijó. Cuando uno mira a Estados Unidos, creo que si había un país que hablaba de la economía de mercado y que el mercado, la mano invisible del mercado debía regular todo, fue Estados Unidos. Ahora, cuando le vino la crisis de los subprime, terminó comprándose el Estado, emitiendo a mansalva, comprándose empresas de seguros, interviniendo los bancos, comprando General Motors. Es decir, demostró que la teoría, cuando fracasa la mano invisible del mercado, tuvo una de las intervenciones más profundas que se recuerda en la historia económica del mundo. Uno ve hoy la misma Unión Europea, que se habla también, la mano invisible del mercado dejó de aparecer, el Banco Central Europeo vuelve a intervenir, vuelve a comprar los bonos para que no haya una corrida bancaria. Entonces, hoy está claro que la intervención del Estado no se discute. Lo que sí es muy importante, y ahí queda la discusión, ¿qué tipo de intervención? Claro. Entonces, para eso, para nosotros es clave, que todavía no se dio en la Argentina, que un país termine de debatir su proyecto
es un proyecto de desarrollo, es un proyecto de integración local, es un país que con esta definición se va a insertar en el mundo para llevarla adelante. Entonces, cuando eso hay ciertos consensos mayoritarios, nunca va a ser unánime, entonces uno ahí entiende, ¿el Estado para qué interviene? Y si interviene bien o interviene mal, porque interviene, en definitiva, para que ese proyecto consensuado se lleve adelante. Si nosotros decimos que queremos un país que dispute la frontera tecnológica, que tenga una industria, por ejemplo, una actividad en la frontera del conocimiento, que salga a disputarle al mundo los mercados de altos salarios, no que el rol de la Argentina, por ejemplo, sea ser un país en el mundo con salarios baratos, que su oferta sea salarios baratos. Eso la Argentina no lo tolera. Esto, así de simple, es una definición. Si esa definición es la consensuada y aceptada, entonces está claro que el Estado deberá intervenir en el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la investigación, del I+D, la investigación y desarrollo, porque hay una definición. El problema es cuando no hay definición. Entonces hay una tentación que el Estado intervenga en forma populista para captar votos en la próxima elección y no en dirigir la intervención y las políticas en lo que es el proyecto de largo plazo. Y dentro de lo que es el corto plazo, ¿cuáles son, habló de mercados, cuáles son los desafíos de la economía en el corto plazo? A ver, yo cuando hablo, a mí me tocó ser ministro de la producción en la Argentina, fui el primer ministro de la producción a nivel nacional. Estuvo con desafíos importantes en momentos... El peor momento. Sí, difíciles, diríamos. Generamos un país que ya había devaluado, que había cerrado los bancos, que había decretado el peor default de la historia de la humanidad, eso en lo económico, que 18 monedas circulaban por la Argentina, y en la colonia pasó esto, el Club del Trueque, recordará usted. Sí, totalmente. Desde lo político recibimos un gobierno con los muertos en la Plaza de Mayo, las asambleas populares, el que se vayan todos, 5 presidentes en 10 días. ¿Usted recuerda una crisis semejante? No. De lo social, lo político y lo económico. Y además que con la explosión de la convertibilidad se habían roto los contratos. Bueno, peor crisis imposible. Yo tenía a mi cargo la producción del país. Y a una misión del Banco Mundial que vino en ese momento, cuando lo entrevisté, le dije, miren, ellos habían visto las fotos de la Argentina, los caballos sobre las madres de Plaza de Mayo que recorrieron el mundo, el país en llamas, fuego, muertos. Parecía que venían a Beirut. Entonces le dije, miren, este es el país que yo tengo que poner en marcha. Y la Argentina productiva está intacta. Acá no hubo una guerra, acá no hubo un terremoto. Hubo un modelo que fue tremendamente perjudicial, que nos llevó a la insolvencia, un saqueo financiero. Y al quiebre, digamos. Pero la Argentina productiva está intacta. Entonces le mostré. El campo generaba su segunda cosecha récord histórica, cómo estaba la industria instalada en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero, y esta fue la gran discusión, que es muy válida para ahora. En aquel momento, no sé si usted se acuerda, las propuestas que habían era ir a una nueva magia económica, que es lo que la Argentina nos tiene acostumbrados. Es bueno el término, magia económica. Fíjese, yo como industrial soporté para hacer 76-2001 el plan G0 de Helvar, terminó en el Rodrigazo. Vino la tablita de Martínez de Oz, otro invento, terminó en el Sigoazo. Después vino el Austral, otro invento. Después vino el Primavera, otro invento, terminó en la Hiper. Después a eso le hicimos otro invento, la convertibilidad. Todas magias económicas, y terminó en la destrucción del 2001. ¿Qué es lo que nosotros con aquel gabinete económico, yo productivo, decíamos en esa crisis inédita? Que no había un antecedente en el mundo donde había pasado todo esto junto. Dijimos, vamos a ir probando cómo salimos. Pero una sola cosa no vamos a hacer. Volver a otra magia económica, a otro atajo.
que en aquel momento planteaban la dolarización de la economía, Me la acuerdo, banca offshore, me acuerdo. poner un equipo de notables, privatizar el Banco Nación, etc. ¿Nosotros qué dijimos? ¿Cómo son las economías normales del mundo? Tienen un tipo de cambio que flota con intervención, tienen su propia moneda, que significa tener política monetaria, tener política fiscal, tener herramientas de la política económica. ¿Sabe qué países se dolarizaron en el mundo? Panamá, Ecuador, las Islas Marshall y Micronesia. Mire lo que hubiera sido de la Argentina hoy si nos hubieran doblado la mano en aquel momento. ¿Y qué pasó con esa Argentina normal? Normal hacia donde nosotros la llevábamos. Explotó todo. En 1 año y 3 meses. Nosotros, ese gobierno de unidad nacional que estuvo el radicalismo, el peronismo, el frepaso, los sectores de la producción, de ese país que le conté que recibimos, en 1 año y 3 meses, entregamos un país en paz, votando, la democracia se preservó, creciendo al 7%, resuelta la salida de la convertibilidad. Ese es un número, creciendo al 7%. Con 3% de inflación. Mayo del 2003, superávit fiscal y comercial. El año 2002 generó, récord, 16.500 millones de dólares de superávit comercial. Y le entregamos, el doctor Duhalde le entregó a Kirchner un gobierno con 5 ministros. Lavagna, Pampuro, Aníbal Fernández, González García y algún otro semicano. 34 secretarios de Estado. ¿Qué incendio le dejó? Y además todo ese proceso fue sin una sola denuncia ni proceso de corrupción. Pero, ¿qué es lo importante de esto? La gente se olvidó, esto la historia está claro. ¿Por qué se pudo salir? Porque se puso en marcha la Argentina productiva, se generaron las condiciones para que esa energía del campo, de la industria, de los servicios se pusiera en marcha. ¿Qué pasó ahora en este último periodo? Por eso cuando el gobierno habla de la década ganada y otros de la década perdida, yo hablo de la década partida. Acá mentira que fue una sola década. Acá hubo un periodo que iniciamos nosotros, 2002, 2008, 2009, que tuvo 3 motores, 4. Uno era el tipo de cambio competitivo, la baja inflación y el superávit fiscal y comercial. En esas condiciones, la industria creció el 104%, se generaron 53.000 millones de dólares de reservas, se generaron 4 millones de empleos, las reservas llegaron, como decía, a 53.000 millones. Es más, el problema del año 2007 era cómo se administraba el exceso de dólares que generaba la economía argentina. A partir del 2011, de aquello no quedó nada. El tipo de cambio competitivo se lo comió la inflación. La inflación del 3% pasó al 30%. El superávit fiscal, que estaba en el 4% del producto, pasó a ser déficit del 4% del producto. Las reservas de 50 y pico bajaron a 30. Entonces yo les pregunto, ¿estamos hablando del mismo modelo? ¿Estamos hablando? No, señores, no tiene nada que ver con lo otro. Por eso, ¿hizo falta un cepo en ese periodo anterior? ¿Hizo falta perseguir empresarios, buscar culpables, cortar importaciones, cortar insumos? No, si el problema era la cantidad de dólares que entraban. Entonces está claro que una década partida, no hablemos de lo mismo. Hasta el 2011 y el 2011. Pues yo tengo una buena relación con el gobierno, con la presidenta, como presidente de la UIA. Ahora después llegó el todopoderoso Moreno, tomamos todas estas medidas del cepo, desdoblamos el mercado cambiario, no controlamos la inflación, perseguimos tratando de reprimir precios, y bueno, las reservas cayeron a 30.000, la inflación como todo lo que le dije antes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros... Si lo hicimos, no es que tenemos que ir al siglo XVI o XIX o XX. Esto fue hace menos de 10 años. Cuando se generan las condiciones de estabilidad, se recrean los espacios de rentabilidad adecuados, la Argentina arranca sola. ¿Por qué? Porque además del auxilio externo que puede venir
como inversión a sectores que hace falta mucha plata, como es la energía. El resto, la Argentina tiene un PBI entero en el exterior de los mismos argentinos que siguen durmiendo en la Argentina y que por todas esas vicisitudes e inseguridades han llevado el ahorro afuera. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que apuntar es recrear esas condiciones, porque se demostró que en la Argentina, en el año 2002, arrancó el campo, arrancó la industria, arrancaron los servicios, arrancó la cinematografía, arrancó el software, la vitivinicultura, la fruticultura. Quiere decir que ese potencial está, que esos emprendedores están y que esa riqueza para transformar está. Por eso es que no nos asusta el futuro. Es increíble cómo el gobierno se enredó. Siguió con un relato de que seguíamos haciendo lo anterior, pero lo anterior no quedó nada. El ejemplo fue el acuerdo con China, el ejemplo fue donde por haber caído en la restricción externa, en la falta de dólares, producto del error en esas políticas a partir del 2011 con Moreno a la cabeza, nos volvimos a quedar sin dólares. Después de tener los 10 años de los mejores precios internacionales, 150.000 millones de dólares adicionales le ingresaron a la Argentina en ese periodo por el aumento de los precios agrícolas. ¿Y qué hicimos? No lo utilizamos para producir el salto al desarrollo. Lo hablamos, esto vamos a ir a una pausa cortita, pero hablamos esto de lo que es pivotear en extremos, ¿no? O sea, se pivotea en extremos en nuestro país. De un lado pasamos al otro. Quedamos para después de la pausa. ¿Cómo está la relación hoy gobierno-UIA? ¿Cómo no?